muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Conociendo a nuestro Santo. En esta ocasión tenemos al beato Carlos Manuel Rodríguez. Carlos Manuel Rodríguez nació en Caguas, Puerto Rico, el 22 de noviembre de 1918, hijo de Manuel Baudilio Rodríguez y Herminia Santiago, ambos de familia numerosa, sencilla y de gran arraigo cristiano. Fue bautizado en la iglesia Dulce Nombre de Jesús en Caguas el 4 de mayo del 1919. Fue el segundo de 5 hermanos. 2 hermanas se casaron, otra es religiosa carmelita de Vedruna y su único hermano es sacerdote benedictino y primera abad puertorriqueño. Cuando Charlie tenía 6 años, un voraz incendio consumió la modesta tienda del papá y la vivienda de su familia. Como resultado, perdieron todo y se vieron precisados a mudarse a casa de los abuelos maternos. Aquí, Carlos Manuel vino en estrecho contacto con su abuela Alejandrina Esteras, una santa mujer al decir de quienes la conocieron. Manuel Baudilio, el padre, sufrió con resignación, sin perder su fe, esta pérdida y tras una larga enfermedad, murió en el 1940. Doña Herminia, al no estar en su casa propia, se impuso a sí y a sus hijos un celoso respeto y hasta la cohibición de quien está en casa ajena. Esto influyó en el carácter reservado y tímido de sus hijos. Pero Herminia tenía la virtud de la serena alegría iluminada por la fe dada, su familiaridad con el Señor en la Eucaristía diaria. Es así como las primeras lecciones en la fe católica y la vivencia de esa fe las recibe y experimenta Carlos desde su muy temprano en el seno de su propia familia. A los 6 años comenzó su vida escolar en el Colegio Católico de Caguas, en donde permaneció hasta 8º grado. Allí conoció a las hermanas de Notre Dame y cultivó una especial amistad con ellas durante toda su vida. Bajo la tutela de estas y de los padres redentoristas, desarrolla su primera educación formal, humanística y religiosa. Recibe a Cristo por primera vez en la Sagrada Eucaristía que marcaría un amor para siempre. Se hace monaguillo y posiblemente siente el llamado inicial a una vida de entrega total a Cristo. Como monaguillo, empieza a disgustar las riquezas de la fe a través de la Sagrada Liturgia de la Iglesia. Se gradúa de 8º grado en 1932, siendo el primer honor de su clase y obteniendo la medalla de religión. Pasa entonces a cursar estudios en la Escuela Superior Pública Gautier Benítez en Caguas. Durante el segundo semestre de ese curso escolar, empieza a notar los primeros síntomas de una enfermedad que sugería un trastorno gastrointestinal, colitis ulcerosa. Este habría de causarle muchísimos inconvenientes por el resto de su vida y se iría agravando paulatinamente. Ello jamás llegó a doblegar su espíritu de entrega a Cristo y a su iglesia. Más tarde renueva su contacto con las hermanas de Notre Dame y los padres redentoristas, esta vez en la Academia Perpetuo Socorro en el sector Miramar de San Juan, donde cursa su tercer año de escuela superior en el 1934-1935. Pero su salud le impide continuar. Vuelve a Caguas, trabaja por algún tiempo y por fin termina ambos cursos, el comercial y el científico, en su 4º año en la Gautier Benítez en el 1939 en Caguas. Se desempeña como oficinista hasta el 1946, cuando debe iniciar estudios hacia un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, UPR, en Río Piedras,
y logra completar un año. En el 1947, a pesar de haber aprobado con excelentísimas calificaciones todas las materias y pese a su amor por los estudios, una vez más su salud le impide estudiar formalmente, esta vez de manera definitiva. Sin embargo, los estudios jamás terminaron para Charlie, como ya empezaban a llamarlo sus amigos en la UPR, en la Universidad de Puerto Rico. Él era un lector voraz, todo le interesaba: las artes, las ciencias, filosofía, religión, música. De hecho, tomó clases de piano tan solo un año, pero su interés le llevó a continuar por sí solo, hasta tocar no solo el piano, sino además el órgano de la iglesia, la música sacra que tanto aprendió a amar. Otro de sus grandes amores era la naturaleza. Desde niño acostumbraba a pasar las vacaciones de verano en el campo. Solía ir con hermanos y primos de pasadía al río o a la playa. Ya de adulto, organizaba junto a sus hermanos caminatas de un día al campo. Ligero de equipaje, frugal el alimento, pero abundante el deseo de comulgar por la creación entera. Carlos Manuel trabajó como oficinista en Caguas, Gurabo y en la Estación Experimental Agrícola adscrita a la UPR de Río Piedra, a la universidad, donde además traducía documentos, empleaba casi todo su modesto salario en promover el conocimiento y el amor a Cristo, especialmente a través de la Sagrada Liturgia. Por eso se afanaba en traducir artículos que leía sobre la materia y el que editaba para nutrir dos publicaciones a manera de folleto, mimeografiados, Liturgia y Cultura Cristiana, tarea a la que dedicaba incontables horas de trabajo. Cada vez más convencido de que la liturgia es la vida de la iglesia, a través de la oración, la proclamación de la palabra, la Eucaristía y los misterios de Cristo, los sacramentos, organiza en Cagua un círculo de liturgia junto al padre McWilliams y luego en 1948 fundada junto al padre McGlone el coro parroquial de Deum Laudamus en Río Piedras, donde sus hermanos Pepe y Heidi eran ya profesores de la UPR. Carlos realiza su ardiente deseo de dar a conocer a Cristo entre profesores y estudiantes de este centro docente. Al ampliarse el grupo de sus discípulos, se mueve en ellos al Centro Universitario Católico. Organiza otro círculo de liturgia, más tarde llamado Círculo de Cultura Cristiana. Continúa con sus publicaciones y organiza y da forma a sus célebres días de vida cristiana, junto con los universitarios a quienes desea que entiendan y gocen los tiempos litúrgicos. Participa en paneles sobre diversos temas, siendo él el portaestandarte de la vida litúrgica y el sentido pascual de la vida y la muerte de Cristo. Organizó grupos de discusión en varios pueblos y participó en la Cofradía de la Doctrina Cristiana. Otras organizaciones católicas en las cuales participó fueron la Sociedad del Santo Nombre y los Caballeros de Colón. Impartió catequesis a jóvenes de escuela superior, aportando él todo el material que mimeografiaba sin descanso para suplir las limitaciones económicas de sus jóvenes alumnos. Defendió y promovió con fervor extraordinario entre obispos, cleros y seglares la renovación litúrgica de la iglesia a través de la participación activa de los fieles, el uso del vernáculo y muy especialmente de la observancia de la vigilia pascual, felizmente restaurada por el Papa Pío XII para el regocijo de Charlie. Todo ello ante el Concilio Vaticano II. De allí que se le llame apóstol preconciliar de lo que vino a ser Sacrosanctum Concilium.
Muchos testimonian su desarrollo vital de la fe gracias a la formación que le impartió Carlos Manuel, unido a su modelo de entrega y servicio. Varios otros agradecen a su ardiente celo por Cristo el haber despertado en ellos su vocación religiosa. Quienes lo buscaban para aclarar sus dudas o conseguir el fortalecimiento de su fe, no estaban defraudados. Acercarse a Carlos Manuel era como allegarse a una luz que va iluminando cada vez más la perspectiva y el sentido de la vida a medida que se le conocía mejor. La alegría cierta de la Pascua traslucía siempre en su mirada y en su sonrisa, y una notable fortaleza espiritual trascendía su frágil figura. La firme convicción de su fe vencía su natural timidez y hablaba con la seguridad de Pedro en Pentecostés. A pesar de su salud quebrantada por tantos años, ninguna queja nubló la alegría con que enfrentaba la vida, y nos recordaba que el cristiano ha de ser alegre porque vive la alegría y la esperanza que Cristo nos regaló con su Pascua. Vivimos para esa noche. Sus fuerzas físicas decaían, pero jamás su espíritu se doblegó. Vivía cada momento superando calladamente su dolor con el gozo profundo de quien se había resucitado. Minada finalmente su salud por la enfermedad que se diagnosticó como un cáncer terminal del recto, tras una larga operación en marzo de 1963, padeció la noche oscura de la fe. Pensándose abandonado de Dios antes de morir, reencontró con emoción la palabra que estuvo perdida, la que le había dado sentido a su vida. Su paso a la vida eterna fue el 13 de julio de 1963. Tenía 44 años. El 13 es un buen día. Había dicho antes sin que tuviésemos noción de lo que ello significaba. Ahora sabemos. El proceso de Carlos fue meteórico, iniciado en 1992. Su posición sobre virtudes heroicas llevó a que se le declarase venerable el 7 de julio de 1997. El milagro para su beatificación, curación de un linfoma maligno no Hodgkin en 1981, fue aprobado por el Santo Padre Juan Pablo II el 20 de diciembre de 1999, en tiempo récord, tan solo 8 años, y por actores laicos.